Buenas tardes, bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo de conversatorios Vincular UNLAM, edición 2022. En esta oportunidad tenemos investigaciones que están agrupadas porque pertenecen al Departamento de Ciencias de la Salud. Son tres equipos de investigación que van a estar representados por integrantes. Vamos a arrancar en primer término con la investigación de Miriam Peralta, que nos va a contar sobre su proyecto de investigación que se llama, ya les digo, caracterización sociosanitaria y seguimiento de sintomatología de los adultos mayores que asisten al Centro de Vacunación contra el COVID-19 en la Universidad Nacional de La Matanza. No, ese no es, ¿no? No. Bien, es el otro. Vamos de nuevo. La investigación de Miriam Peralta es estudio multidimensional de pacientes con COVID-19, diseño transversal basado en encuesta. Miriam Peralta es docente del Departamento de Ciencias de la Salud, es doctora en Ciencias de la Salud por el Instituto Héctor Barceló, especialista en gestión y administración de servicios de la salud por la Universidad del Museo Social Argentino y licenciada en Kinesiología y Fisiatría por la Universidad de Buenos Aires. Le damos la palabra a Miriam, entonces, para que nos cuente sobre este proyecto. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Quiero presentar el equipo que nos presentamos a hacer este trabajo para el programa Vincular 2021. Las integrantes son la licenciada Mariana Celis Alonso, que es docente investigadora, es externa y fue convocada para la parte del análisis estadístico. Pertenece al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Al licenciado Fernando da Fonseca, que también es profesor adjunto del Departamento de Ciencias de Salud y también dedicado en la parte asistencial al hospital en Rivadavia. Y bueno, mi nombre es Miriam Peralta, también perteneciente al Departamento de Ciencias de la Salud. Bueno, como dice el título, es un estudio multidimensional de pacientes con COVID-19, un diseño transversal basado en la encuesta. Bueno, un poco contarles cómo surge esto. Cuando comenzamos en marzo del 2020, el inicio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, nosotros comenzamos desde nuestra área asistencial a ver y a pensar en todas las modificaciones que esto conllevaba en los sistemas de salud. Al estar en el área asistencial en distintos hospitales públicos, fuimos protagonistas, por decirlo de alguna manera, de los cambios que tuvimos que ir gestionando dentro de los hospitales en cuanto a la organización de cómo se atendían los pacientes y en cuanto a las nuevas competencias que íbamos a tener que ir aprendiendo con la incertidumbre de este virus. Esto llevó a que hubo momentos donde el sistema de salud tuvo tensiones en cuanto a los recursos, no solamente físicos, sino recursos humanos y también en relación a, digamos, a la continuidad y a la prolongación en el tiempo de esta pandemia. Una vez que comenzó la pandemia, nosotros al inicio veíamos que los pacientes que ingresaban eran pacientes adultos mayores con una alta mortalidad, donde principalmente se veía afectado el sistema respiratorio, y a medida que fue pasando los meses comenzaron a aparecer los primeros pacientes post-COVID, ¿no? Y esto un poco es ahí donde surge toda nuestra inquietud y nuestro propósito de la investigación, al ver que no solamente era el sistema respiratorio el que se veía afectado en estos pacientes, sino que empiezan a aparecer secuelas físicas, secuelas respiratorias, cardiológicas y neurológicas. Al inicio de la segunda ola, de lo que sería ya en el 2021, vimos que el perfil de los pacientes que ingresaban ya no eran solo adultos mayores, sino que eran pacientes entre 40 y 60 años, con muchos de ellos previamente sanos, que mostraban estas secuelas que mencioné. Y esto
se traducía en un impacto no solamente en lo social, en lo físico, sino también en el ámbito laboral, porque eran personas en mayoría activamente laborales. Entonces, como primer objetivo nos planteamos justamente describir las características sociodemográficas, diagnósticas y clínicas de estas personas que tuvieron COVID y conocer cuál era la percepción de ellos acerca de la enfermedad. Nosotros notábamos que los pacientes que venían a rehabilitación, algunos presentaban síndrome de post-COVID agudo y otros lo que después aparecieron las primeras investigaciones y se habló del síndrome de post-COVID crónico. Y estas secuelas interferían, o al menos eso era lo que nosotros intuíamos, en lo que eran las esferas, digamos, psicosocial, digamos, principalmente de estos pacientes. Para encarar la investigación, propusimos un tipo de diseño observacional, prospectivo, descriptivo y transversal. Logramos una muestra de 276 encuestados porque se realizó una encuesta multidimensional que fue diseñada específicamente para este fin, producto de lo que nosotros observábamos en la práctica y de lo que suponíamos, intuíamos que podía haber algún impacto. Se distribuyó entre junio y agosto del 2021 en un formato online a través del formulario Google Form, con preguntas dirigidas en distintas dimensiones, en lo que era lo demográfico, lo clínico, lo social y la calidad de vida. Nosotros tomamos como marco la perspectiva de una epidemiología crítica donde pensábamos la enfermedad desde lo biológico y también desde lo social, cultural y contextualizada en territorio, y es por eso que decidimos diseñarla con esas dimensiones. Me gustaría contarle los resultados, ¿no? Que en cuanto a variables diagnósticas y clínicas, encontramos, bueno, que entre el 90% tuvieron síntomas, menos del 10% no tuvo síntomas, pero fíjense que el 80,4% persistían esos síntomas 2 semanas después, y el 63% que presentó post-COVID agudo, el 31% solamente presentó secuelas crónicas, del 90% total. En cuanto a las variables de internación de toda la muestra, en nuestra muestra hubo un 90,4% que manifestó que no estuvo internado, y de los que sí estuvieron internados, la mayoría, casi el 80%, estuvo en salas generales. El 12,5% estuvo en terapia intensiva y el 8,3% en guardias de centros de salud. En relación a la mediana de días de internación fue de 5, ¿no? Y bueno, nosotros también tomamos esto del requerimiento de oxígeno, que de esos pacientes que sí estuvieron internados, casi un 30% no requirió, un 41% requirió cánula nasal y un 20,8% máscara simple de oxígeno. Nosotros lo tomamos puntualmente porque al inicio la primer parte fue de elaboración de documentos técnicos en relación al tratamiento de estos pacientes y a los cuidados que digamos, debíamos tener en los procedimientos por el tipo de virus y por la forma de transmisión. En cuanto a las variables de seguimiento, nosotros queríamos saber qué pasaba después, ¿no? de los pacientes que habían tenido COVID. Lo que notábamos un poco en las entrevistas con los pacientes que llegaban a rehabilitación, que algunos de ellos habían buscado, digamos, llegar al momento de la rehabilitación, habían llegado consultando o por su propia voluntad. No todos habían sido derivados. Del grupo, acá tenemos que un 37% no hizo nada en relación a la rehabilitación post-COVID. Después, un 10% no llegó a tener, pese a haber intentado, ¿no? Esto un poco después lo vamos a ver con lo que son la comparación de variables en cuanto al tipo de sistema de salud utilizado. El 33% lo buscó, ¿no? No fue derivado, pero lo buscó y tuvo, ¿no? Después, en cuanto al seguimiento, inicialmente en todos los sistemas fue, sobre todo en el privado, fue de un 3,6
que el seguimiento era telefónico y al inicio eso tenía que ver un poco con los cuidados y con lo que se sabía o se conocía hasta ese momento del virus y su transmisión. El 70% dijo estar conforme con ese, digamos, seguimiento. A pesar de eso, nosotros lo que notábamos era que los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que vivían solos, había toda una parte en cuanto a lo emocional que impactaba en su recuperación y, bueno, esa era una de las inquietudes, porque este impacto en la esfera psicológica también se traducía a más tiempo de poder volver a sus tareas habituales. Entre las variables de seguimiento, nosotros hicimos una pregunta que tenía que ver con la percepción que había tenido en cuanto a si había cambiado su vida después de haber, digamos, cursado la enfermedad. Un 53% dijo que no y un 43% dijo que sí. Y de esos que dijeron que sí, el 80% manifestó haber tenido algún tipo de incomodidad física, mental, emocional, luego de haber cursado COVID. En cuanto a los análisis de comparación sociodemográficas y clínicas, yo acá seleccioné algunas que me parecían que eran importantes, o al menos que teniendo en cuenta el marco teórico del que nosotros habíamos partido en cuanto a la epidemiología crítica y para qué nos servía esos, ¿no? O nos generaban interrogantes nuevos el análisis de esas variables. En cuanto a la comparación de género entre los grupos que padeció COVID posagudo, se observó que un 83,4% del grupo posagudo eran mujeres versus un 16,6% eran varones. En el grupo de COVID crónico se obtuvo una mayor diferencia, donde un 94% eran mujeres versus un 5,9% que eran varones, digamos, con una P menor a 0,01, no sé qué, significativa. El grupo que tuvo COVID, post-COVID versus el que no lo tuvo, un 66,7% vivía con su pareja y un grupo no. Nosotros, dentro de la encuesta, no las mencioné al inicio, pero dentro de las dimensiones habíamos puesto con quiénes vivían, si vivían solos, si vivían en pareja, cómo estaba compuesta la familia, en qué lugar vivían, ¿no? Nosotros encontramos mayor porcentaje en grandes ciudades, que esto iba un poco en línea con la bibliografía mundial que aparecía de cómo circulaba el virus. Y en qué espacios, ¿no? Sobre todo el que había tenido post-COVID agudo versus el crónico, y nosotros ahí encontramos que aquellos que padecían post-COVID crónicos, algunos vivían solos y vivían en ambientes más pequeños. Bueno, como dije anteriormente, nosotros tomamos la mirada desde la epidemiología crítica y nos gusta pararnos desde ese lugar, ¿no? Y pensar y repensar las acciones de salud en cuanto a la persona en un contexto y en un territorio determinado. Y es por eso que nos parece muy importante ir pensando cómo coincide inclusive con la bibliografía mundial en dónde circulaba el virus inicialmente, ¿no? Bueno, en cuanto al sistema de salud que ellos utilizaban, encontramos que el 31,3% del grupo que tuvo COVID crónico asiste al sistema público en comparación con el 16,9% que no presentó crónico. En el gráfico, voy a ir a un gráfico, bueno, no está acá, no lo puse, pero nosotros inicialmente, cuando preguntábamos cómo se habían atendido, muchos manifestaban que sí se habían atendido mayormente en el ámbito privado. Están en las conclusiones, ahora lo voy a volver a mencionar. Pero cuando hicimos la comparación con respecto a los pacientes que tenían COVID crónico, fue mayor el porcentaje de pacientes que continuaron asistiéndose en equipos interdisciplinarios en sistemas públicos
a diferencia del grupo que se atendió en sistemas privados. Bueno, en comparación, un poco esta es comparando la percepción que tenían los pacientes acerca del impacto de la enfermedad. El 70,6% que padecía COVID crónico respondió afirmativamente de que sí. Es un poco parecido a lo que mencioné anteriormente, donde casi un 80% de pacientes manifestaban algún cambio en la esfera, ¿no? En la esfera psíquica, en lo que es sistema nervioso y secuelas físicas, además de las respiratorias. Y un 29,6% del grupo no lo presentaba, con una diferencia estadísticamente significativa. Haber tenido seguimiento o no, entre los que afirmaron que les había cambiado o no la vida, un 46,7% dicen que no había cambiado nada, ¿no? Y no buscaron seguimientos. Y miren, el 47, casi el mismo porcentaje de los que sí afirmaron, dijeron que sí, el haber buscado seguimiento, habían notado alguna modificación. Finalmente, las primeras conclusiones a las que nosotros llegamos con este planteo que hicimos inicialmente es que los datos analizados dan cuenta del impacto de la enfermedad en la esfera clínica, social y cultural. Afecta a varias dimensiones de la salud, con secuelas psicológicas, respiratorias, neurológicas, cardiológicas y físicas. Encontramos una mediana de edad de 40 años, sobre todo lo mencioné que cuando comienza la segunda ola, los pacientes iban entre 40 y 60 años y era otro perfil de pacientes al que inicialmente. También cabe destacar que paralelamente acá se inician las campañas de vacunación y eso también pudo haber, digamos, influido, debe haber influido en esto. Impactando en su salud, en su vida laboral y social. El 60% de la muestra vive en grandes ciudades y esto se correlaciona con lo que dice la bibliografía mundial en cuanto a la circulación del virus. El 77,9% utilizó sistemas de salud privado, el 20,3% público y restantes PAMI, obras sociales o ambos. Fíjense que esto en el análisis de comparación del COVID crónico, donde ahora el seguimiento fue mayor en sistema público que en sistema privado. Bueno, nosotros esto nos surgió nos dejó con muchas preguntas en cuanto a cómo deben ser los equipos, ¿no? Interdisciplinarios que tienen que continuar el seguimiento de estos pacientes en función a la organización de los sistemas de salud. Si bien el sistema privado, el uso, digamos, en un inicio mayor del sistema privado en relación al público y el restante, y después el seguimiento donde se invierte esto también da cuenta de los momentos de tensión que sufrió el sistema de salud a lo largo de estos 2 años. Así que bueno, este es el comienzo, digamos, de las primeras... de los primeros resultados acerca de estas preguntas que nos hicimos inicialmente en cuanto a cuál era el impacto que iba a tener en la esfera biopsicosocial de las personas post-COVID. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Miriam por compartir esta información sobre el proyecto que estuviste dirigiendo en el marco del programa Vincular UNLAM 2021. Vamos a continuar ahora con el proyecto dirigido por Fabiana Lartigué, que en realidad el equipo que va a representarla está conformado por Miriam López, en primer lugar, que es docente del Departamento de Ciencias de la Salud, es licenciada en Enfermería y maestranda en Gestión de la Educación Superior. Miriam, entonces ahora te damos la palabra. Ella está acompañada también por integrantes del equipo, así que contanos cómo fue esta experiencia de este proyecto de investigación. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir una presentación. Muy bien.
Ahí está transmitiendo el PowerPoint. Bien, la investigación se llamó Caracterización Sociosanitaria y Seguimiento de Sintomatología de los Adultos Mayores que asistieron a la Universidad de La Matanza para la inmunización. La directora Fabiana Lartigue y los integrantes Patricia Cruzate, la que habla Miriam López, Gabriela Lurtó, Mónica Mascareño, que me acompaña, y Fernando Proto Gutiérrez. Y nosotros incorporamos estudiantes a la investigación que son Díaz Cintia, Jair Echeverría y Adriana Herrera. Esta investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y la alerta epidemiológica por COVID-19. Inmediatamente ante esta situación, la universidad adoptó algunas estrategias y recursos tecnológicos y trabajó de manera intersectorial con el Ministerio de Salud de la provincia, ofreció su infraestructura, también agentes de salud profesionales y algunos preprofesionales a fin de coparticipar en el plan estratégico para la vacunación contra el COVID-19. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, Miriam, se ve bien y se escucha bien. Sí, perfecto. Si querés, podés darle al PowerPoint la proyección para que se vean las diapositivas más grandes, pero no hay ningún problema si querés seguir así también. Ahí está. Ahí va. Bueno, acá vemos una imagen de una estudiante de la carrera, una estudiante avanzada que ya tiene el título intermedio de enfermera, estaba cursando el último tramo de licenciatura, conversando con una de las personas que vino a vacunarse. Lo que se hizo fue articular diferentes actividades de acuerdo a las demandas sociosanitarias de la comunidad en situación de emergencia. Y se trató de construir un dato novedoso en torno a la correlación estadística entre las variables sociodemográficas y las sanitarias de los adultos mayores de La Matanza. Obviamente todo esto en el contexto de la pandemia. Si nos ubicamos, esto fue 2021. La metodología de investigación fue un estudio mixto quanti-quali, por el cual se aplicó un registro de observaciones, un cuestionario a los adultos que asistieron a la vacunación y después se hizo un seguimiento telefónico. Se analizaron las variables con estadística descriptiva e inferencial. Los resultados evidenciaron que hay una posibilidad de articulación concreta de las estrategias de formación, investigación y extensión que en el sistema de educación superior y el sistema sanitario. Para esto lo que hicimos fue la incorporación de estudiantes como vacunadores, la capacitación de profesionales y preprofesionales. Recuerden que la pandemia nos tomó muy desprevenidos y se tuvo que capacitar en cómo atender a las personas, cuáles fueron los elementos de protección personal que había muchos miedos, mitos, cómo inmunizar, si había alguna diferencia. Y se pudieron realizar proyectos de investigación y extensión y se retroalimentó con la evidencia. Y esto mejora los procesos de formación y de cuidado. Básicamente los resultados, algunos de los resultados vamos a mostrar. Se tomaron 181 personas a las cuales se les hizo la inmunización, se los entrevistó y después se le hizo el seguimiento. De esas 181 personas se los dividió de acuerdo a qué subregión sanitaria pertenecía. El 13% pertenece a la subregión sanitaria 1. No sé si recuerdan que nosotros tenemos como 3 cordones dentro de lo que es La Matanza. El primer cordón hasta Carlos Casares, el segundo cordón de Carlos Casares un poco más hacia La Ferrer y después el tercer cordón. La segunda subregión sanitaria, los entrevistados pertenecían, el 34,9% pertenecía a la segunda subregión sanitaria y el 52% de las personas que asistieron a vacunarse y que fueron voluntarios para este estudio pertenecían a la subregión sanitaria 3.
A medida que avanzamos en la subregión sanitaria, disminuyen las condiciones sociosanitarias. Y esto es algo importante a tener en cuenta. Dentro de los resultados de investigación, acá tenemos un biplot donde básicamente lo que muestra es el análisis de las diferentes variables, contagios COVID, luego de aplicarse la primera dosis, y las variables por su región sanitaria, edad, patologías previas y actuales. Lo que podemos decir y lo que destaca es que en la subregión sanitaria, donde recordemos las condiciones sociosanitarias no son tan beneficiosas como la del primero y segundo, ahí hay más contagios que en la subregión sanitaria 2 y que en la subregión sanitaria 1. Y esto es lógico, pero fue comprobado con la investigación. Las personas de mayor edad tienen mayor tendencia a contagiarse que aquellas de menor edad, y no se pudo establecer una relación estadística entre su región sanitaria, dosis, patologías previas y actuales. Algunos puntos destacados, ¿sí? En cuanto a situación de salud y enfermedad y el grado de autonomía. Recuerden que nosotros trabajamos con adultos mayores y adultos, o sea, la muestra estuvo compuesta por 180 personas, de las cuales 150 aproximadamente eran adultos de mayores de 60 años y unos 30 eran menores de esa edad, desde 40 hasta 60. El 54.5% de los adultos que vinieron y se presentaron en el estudio presentaba hipertensión arterial. El 29% diabetes, el 10% enfermedades cardiovasculares, el 5% cáncer, y el 6% de los que vinieron a vacunarse presentó internación por neumonía en el periodo 2020-2021. Hablamos nosotros de grado de autonomía. ¿Y por qué hablamos de grado de autonomía? Porque necesitaríamos saber cuál es la situación de salud y las personas, los adultos mayores, si podían o no podían manejarse solos. O sea, qué grado de autocuidado podían llegar a tener o si necesitaban algún tipo de acompañamiento. Para eso tomamos algunas variables para medir el grado de autonomía. ¿Maneja dinero o no maneja dinero? Fíjense que el 53% no maneja dinero. No lo manejan los familiares por ellos. El 55.4% no salía a hacer las compras, y acá lo tengo tapado, a ver si lo puedo correr. El 16% de los adultos precisaba ayuda para realizar las actividades diarias. Siguiendo con esta línea de autonomía de los adultos entrevistados, 141 del total, algunos no contestaron, 141 del total sabe usar teléfono móvil, 113 teléfono fijo, el 64 solo llama, no manda mensajes, nada, solo llama por teléfono. 78 de estos adultos maneja el dinero, 74 hace compras, 74 hace tareas del hogar, y hay 30 de ellos que precisan ayuda para las tareas de autocuidado. Por lo cual podemos decir que tenemos una gran cantidad de adultos que precisan ayuda. La vacunación y contagio. ¿Qué sucedió con los que se vacunaron y cómo fue el seguimiento para saber si se contagiaban o no luego de la primera dosis o de la segunda dosis? Vamos viendo que a medida que se van vacunando, disminuye el contagio de COVID-19. El 14.2% de los adultos se contagió de COVID antes de aplicarse la primera dosis, pero solo el 11.3% se contagió luego de aplicarse la primera dosis y el 10% luego de la segunda dosis. Entonces, teniendo en cuenta esto, también lo que nos fijamos es, bueno, a ver, ¿cuáles son los síntomas que presentaron luego de la vacunación? El 57.8% de los adultos presentó síntomas. ¿Cuáles? Dolor en el sitio de punción, dolores musculares, dolores de cabeza, malestar general, cansancio y astenia. Algunos presentaron febrícula,
menos palpitaciones, dolor torácico, dolor de cuello, presión en el pecho, dolor en la espalda, etc. Bueno, trabajamos mucho con el tema del lavado de manos. ¿Qué sucede con el lavado de manos luego de aplicadas las vacunas? A medida que se van aplicando las vacunas, disminuían las medidas. Entonces, podemos ver en la explicación que, por ejemplo, el 97% de los adultos usaba alcohol en gel luego de la tercera semana de aplicada la vacuna, pero no se lavaban las manos. El 41,8% no se lavaban las manos. O sea, cambiaron la costumbre de lavarse las manos por el uso del alcohol en gel, cosa que no está bueno. Lo que sí también es de destacar que todos utilizaban barbijo luego de la tercera semana de aplicada la vacuna. El respetar la cuarentena, o sea, tener salidas o dejar venir a los familiares y amigos, a medida que se iban vacunando, disminuían las medidas de respeto por la cuarentena. Y eso podía ser un factor de riesgo para volver a adquirir o volver a contagiarse de COVID-19. Más o menos brevemente quisimos exponer estos datos que nos parecieron los más importantes o los más interesantes a trabajar, pero bueno, pudimos caracterizar a la comunidad en si eran varones, si eran mujeres, dónde vivían, en qué cordón, cuáles eran sus necesidades, qué grado de autonomía tenían y qué sucedía con la inmunización y los síntomas de COVID o los síntomas después de la vacunación. ¿Qué le aportó esto a nuestra comunidad educativa? Los estudiantes pudieron complementar su educación formal con prácticas de campo, se pudieron capacitar en vacunación COVID y adquirieron competencias y estrategias de investigación. Muchos adultos recibieron también educación para la salud porque había docentes y estudiantes que hacían un trabajo conjunto y orientaban, hacían triage y les informaban y educaban a los adultos que venían a vacunarse como a los acompañantes. Y otro de los actores, que no sé si lo mencioné, que también estuvo involucrado, son los que venían del municipio, que eran los que ayudaban y registraban a las personas, bueno, y con ellos también pudimos interactuar. Bueno, por aquí nada más. No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias Miriam por compartir toda esta información. Realmente muy interesante ambas investigaciones que acaban de compartir, de exponer, tanto la de Miriam Peralta como la de Miriam López, ambas focalizadas en esta temática del COVID. Digo esto porque si bien el conversatorio se llama Implicancias sociosanitarias del COVID en adultos mayores de La Matanza, contamos con la presencia de Marina Ragusa, que es la expositora que a continuación nos va a contar la información sobre su proyecto de investigación, cómo surgió, cómo fue implementado y qué resultados obtuvo, que quizás se corre un poco de la óptica del COVID para contarnos un poco sobre otras cuestiones. En principio, para presentarla a ella, Marina Ragusa es docente del Departamento de Salud y maestranda en Tecnología de Alimentos por el INTA y licenciada en Nutrición por la UBA. Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros y te damos la palabra para que nos cuentes sobre tu investigación. Bueno, muchas gracias. Voy compartiendo el archivo y sí, yo salgo un poquitito del COVID y me meto con la comida. ¿Se ve? Sí, Marina, se ve perfectamente. Ahí estamos.
Bueno, les decía, mi nombre es Marina Ragusa, yo estoy a cargo de una materia de segundo año de la carrera de nutrición, que justamente es técnicas y manejo de los alimentos, o sea, trabajamos con los chicos conociendo los alimentos y qué modificaciones surgen, y con las docentes de la materia, que están ahí descritas como autores, y también con la ayudante estudiante, que es Sol Ojeda, realizamos esto que es un cuadernillo con preparaciones, con recetas, de bebidas y comidas con modificación en la consistencia, es decir, preparaciones adaptadas a personas con trastornos en la deglución, disfagia. Yo no sé si todos los asistentes pertenecen a salud, entonces, y también porque como la modalidad era un conversatorio donde el ida y vuelta era como lo más interesante, hice una presentación corta y para explicar un poco qué fue lo que disparó las ganas y la necesidad, porque fueron ambas, de hacer esta preparación, este recetario. Ya les digo, no sé si la mayoría son de salud, pero todos hemos ido o estado en una institución de segundo nivel, es decir, una clínica o un hospital, y principalmente esto está destinado a las personas que están en un hogar de larga estadía, para personas mayores, lo que antes se llamaba geriátrico, o pensemos, sino también en un hogar para discapacidad. Entonces, podemos haber ido como personal de salud para trabajar o como familiar, cuidador, lo que sea. Entonces, si llegamos a una institución, y nosotros vemos ahora en invierno, ¿no? Que vemos que el día lunes el menú es filé de pescado con puré de calabaza y zanahoria, decimos, está bueno. El martes pollo con arroz amarillo, con este frío, la verdad que es bárbaro. Miércoles carne al horno con papa y batatas asadas, decimos, la verdad que qué bueno el menú de este lugar. Pero resulta que vamos el lunes y lo que le llevan a la persona es esto. Y vamos el martes y lo que le presentan a la persona es esta otra imagen. Y vamos el miércoles y lo que le presentan es esta otra imagen. Entonces, como podemos ver, son preparaciones de colores homogéneos, muy poco atractivos. El sabor tenemos que andar descifrando, adivinando qué es. Pensemos que en muchos casos también tenemos que trabajar con personas que les cuesta identificar y tienen una situación de confusión y tal. Entonces, ¿cómo hacemos para hacerle entender o explicarle que lo que están comiendo es carne con batata o pescado con puré de calabaza si todos los días le damos los mismos? Y muchas veces esto en un entorno donde el resto está comiendo cosas diferentes, entonces pensemos que si la persona está desnutrida y la persona no tiene mucho apetito, nosotros como nutricionistas, al indicar esto, no estamos ayudando mucho para el éxito y la adherencia al tratamiento. Entonces, a partir de esta situación que venimos, quienes trabajamos con personas mayores lo venimos viendo hace años, y con las ganas de generar algún cambio y aportar algo a esta problemática, el objetivo del cuadernillo que realizamos es acercar información concreta y sencilla, porque el objetivo era que sea simple, sobre comidas y bebidas de consistencia modificada, adaptadas a personas con disfagia, fomentando la inclusión y favoreciendo la comensalidad. ¿Por qué estas últimas dos cosas? Pensemos que si, o incluso a nivel domiciliario también esto, ¿no? Estamos en una mesa y yo estoy con esta preparación de este pasticho marrón raro y todo el resto está comiendo otra cosa, ¿no? Entonces, la idea es que el mismo menú se adapte a la persona que tiene la dificultad en la deglución. Porque que tenga la dificultad en la deglución no quiere decir que tenga que privarse del sabor, de disfrutar la comida. Pensemos que en la comida no estamos dando solo nutrientes, estamos dando muchísimo más. Esto un poco técnico simplemente para explicarles cómo es que lo organizamos. La alimentación para disfagia recientemente se niveló, se clasificó por niveles de textura, ¿no? Que van de 0 a 7, tanto para bebidas como para alimentos sólidos. Y para diferenciar estos niveles hay pruebas. Entonces los líquidos es la prueba de la jeringa, como vemos acá la imagen de abajo del té, prueba de tenedor, de cuchara, etc.
Entonces, nosotros lo que nos propusimos es hacer preparaciones para los diferentes momentos del día, desayunos, bebidas, almuerzo, cena, entrada y postre, en los diferentes niveles y haciendo, lógicamente, la prueba para validar esa preparación. Todas las preparaciones que están presentadas en el cuadernillo fueron realizadas en el laboratorio de nutrición. Las imágenes las sacamos nosotros, así que por ahí la foto no es de lo mejor, pero hubo un diseñador que hizo magia y las hizo quedar bastante bien. Pongo solamente 2 párrafos del documento para transmitir un poquito el espíritu. Las características generales de la dieta con consistencia modificada. En esto es importante respetar desde ya las características físicas, la viscosidad, que no se adhiera, porque esto dificulta la deglución, el tamaño de las partículas, etc. O sea, tiene que respetar estas características físicas, tanto en alimentos sólidos como en bebidas. Ahora, adaptando de forma tal que sea seguro, es decir, ¿se cortó? Perdón, ¿se cortó? Ahí Sí, sí, volvió, sí. Volví yo, pero no la presentación. No, saco la cámara por si es una cuestión de... bueno, dejamos la Sí. presentación, ¿no? ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Ah, porque yo ahora no la veo la presentación. Ahí está, ahí la veo, perdón, disculpen. No sé si llegué a leer esto, pero bueno, este es uno de los párrafos del documento, que era importante respetar las características físicas, asegurando que sea una preparación segura, es decir, evitando que se aspire, pero asegurando, y en esto hacemos mucho hincapié, en que la preparación sea agradable en cuanto a la apariencia y en cuanto al sabor. Este es un ejemplo de un desayuno, pan con queso y dulce de leche. La persona cuando come tiene que darse cuenta que está comiendo pan con queso con dulce de leche, no, con durazno, con dulce de durazno, perdón. ¿Qué técnicas culinarias nos permiten modificar la consistencia? La realidad es que la riqueza de la gastronomía nos permite jugar con los sabores y con las texturas, logrando preparaciones que son similares a los platos tradicionales, pero que se adaptan a las necesidades de los objetivos. Habrán visto que cada vez dentro de lo que es gastronomía, más allá de salud, en el mundo de gastronomía hay un montón de utensilios y de técnicas culinarias para esto. Entonces nosotros un poco tratamos de sacar de esto las técnicas, de copiarlas con la finalidad dietoterápica, es decir, con la finalidad adaptada a la situación patológica. Entonces, esto simplemente para mostrarles cómo son las preparaciones del cuadernillo. Estas son las bebidas que hicimos: té, licuado de banana y chocolatada. Después desayunos y meriendas. Hicimos propuestas de, ustedes verán ahí, pero en realidad es media luna, que le pusimos un dulce de ciruela, un poco por la apariencia y un poco por el sabor, y les aseguro que cuando uno come ese procesado siente que está comiendo media luna. Abajo en entradas, acá puse solamente las imágenes de huevo relleno, pero también había terrina tricolor, tortilla de papa, hummus. En platos principales lo mismo, hicimos varias, fíjense que lo que vemos arriba del plato principal es pollo a las hierbas con vegetales asados, en diferentes niveles. El nivel 3 tiene que ser mucho menos viscoso, es muy líquido, por eso utilizamos vajilla para que sea atractiva. En el ITSI 4, en el nivel 4 ya puede tener forma, entonces con la manga empezamos a jugar y a formar, a darle forma. Abajo en el de postres es un poco más fácil en el sentido de que las texturas se adaptan un poco más. Y por último, y para ir terminando, la propuesta de continuidad del proyecto vincular nuestro, que ahora que estamos esperando la evaluación, la propuesta es de realizar capacitación a personal de cocina de hogares de larga estadía en el partido de La Matanza, en articulación con el PAMI de Matanza. Es decir, vamos a hacer capacitaciones con el personal de cocina en los diferentes hogares. No sabemos, la idea es hacerlo virtual, para darles desde ya, entregarles el cuadernillo, pero además capacitarlos en estas
técnicas y estrategias para mejorar la apariencia y el sabor de las preparaciones. Eso es todo. Ahí está. Bueno, eso Bueno, eso fue todo. muchísimas gracias, Marina, por tu exposición. La información, la verdad que fue muy enriquecedora y el proyecto muy interesante. Gracias a las tres por estar con nosotros en este encuentro y poder contarnos todo esto. Estaba viendo si había algunas preguntas. No sé si tienen preguntas entre ustedes que quieran compartir, pero en principio yo tenía dos pensadas para hacerles. Una que tiene que ver con los primeros proyectos que se presentaron, que tienen que ver justamente con el tema del COVID y la caracterización de los pacientes. Y si bien el primero, el de Miriam Peralta, tenía que ver con este estudio multidimensional, y el segundo, el de Miriam López y Fabiana Lartigué, sobre la caracterización de las personas que vinieron a vacunarse. Mi pregunta es, ¿qué cosas o qué elementos pudieron darse cuenta u observar al final o en el transcurso de la investigación que quedaron por fuera y que les hubiese gustado quizás abordarlo o que les llamó la atención de acuerdo a el estudio que hizo cada una? No sé si... Sí, Miriam Sí, Peralta. sí. No, nosotros, digamos, dejamos planteados como interrogantes a medida que íbamos viendo cómo se comportaba la enfermedad y a la vez, digamos, cómo iba variando y cómo esto iba impactando, sobre todo en el ámbito laboral, cómo nosotros nos podríamos anticipar, ¿no? Con proyectos en función al tipo de paciente, al tipo de secuelas que vemos que van apareciendo y que creo que todavía van a seguir apareciendo cosas, ¿no? A largo plazo, porque si bien hablamos de post-COVID crónico, estamos hablando de 2 años, que es poquito para una enfermedad y que todavía no sabemos el impacto. Entonces, nosotros los interrogantes que dejamos planteado es eso, ¿no? Cómo seguir en cuanto a los programas de seguimiento, en cuanto a la gestión del espacio físico, donde se requieren equipos de rehabilitación para este tipo de pacientes, cómo esto va a impactar, ¿no? En el mercado laboral, que ya si bien vimos que en el mundo laboral hubo cambios en cuanto a la modalidad de la presencialidad y a la gestión de los espacios. Lo pensamos desde el lugar de que en los hospitales vimos que no estaban preparados para este tipo de patologías, ¿no? La mayoría de los hospitales tenían disposición, digamos, para pacientes en forma pabellonada, no en forma aislada. Hubo, como también mencionaron Miriam y su equipo en las investigaciones, hubo que adaptar no solamente la capacitación profesional, sino también la gestión del espacio físico en relación a eso y infraestructura. Entonces, bueno, como que surgen esos interrogantes a continuar, ¿no? Cómo uno puede, escuchándola a Miriam, yo pensaba cómo nosotros desde la universidad podemos anticipar eso haciendo transferencia, ¿no? A la comunidad, extensión a la comunidad, digamos, con estos datos que tenemos. Bueno, eso por mi parte. Gracias, Miriam. Y Miriam López, ¿querías agregar algo? Por mi parte, lo que puedo decir es que me parece que nos faltó trabajar algunas variables que nos parecen interesantes. Ahondar un poco más en la cuestión del cuidado y el autocuidado, porque hay cosas que no preguntamos. Por ejemplo, si tenían que estar en el aislamiento, ¿quiénes suplían estas demandas de provisión de, qué sé yo, de alimentos o sus necesidades, los remedios, o sea, cómo hacían todo esto y la calidad del cuidado. Sabemos que tenemos una vacancia acá con la cuestión de estudiar qué sucede con el cuidado y el autocuidado del adulto mayor.
algo pudimos vislumbrar con otros trabajos, pero me parece que deberíamos articular, y estoy de acuerdo con Miriam Peralta en esta cuestión de decir, bueno, hagamos transferencia de estos conocimientos para poder ver de qué manera, para poder preparar a los futuros profesionales y a la comunidad en esto del cuidado y el autocuidado, sobre todo con este tipo de enfermedades. No sé si alguna de mis compañeras quiere decir algo. Moni, Patricia. Si no, por mi parte, no sé si respondí la pregunta o queda algo más. Sí, muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, la otra pregunta que tenía pendiente va dirigida a Marina, que la verdad, si bien, como decíamos al principio, se corre un poquito del eje de COVID, un poco tiene que ver con también el enfoque hacia los adultos mayores, el tema de la modificación de la consistencia de los alimentos, y me parece que ahí sí es como que está un poco más cercano a la cuestión que estuvieron analizando quizás un poco más Miriam López que Miriam Peralta. Pero bueno, la pregunta en concreta es para Marina es, ustedes a través del proyecto pudieron elaborar un libro, ¿no? Un cuadernillo que será distribuido y que van a poder articular con el PAMI según lo que comentaron. La consulta es, ¿de qué manera se puede expandir o multiplicar mucho más este acceso al libro? ¿Hay alguna versión virtual? ¿Lo van a distribuir en otras instituciones, bibliotecas? Sí. Sí, primero quería hacer un comentario con la introducción que dijiste y con la presentación, las presentaciones que me precedieron de las dos Miriam. Lo que me pone contenta, lo que me gusta de escuchar las tres presentaciones, me gusta porque las tres pensamos o planteamos este nuevo paradigma de la atención centrada en la persona, ¿no? Con el tipo de preguntas que hicieron en las dos encuestas y con este espíritu nuestro de decir, vayamos a la satisfacción de la persona, creo que todos estamos yendo hacia mejorar la calidad de las personas mayores, de la calidad de vida de las personas mayores. Entonces, creo que esto hace algunos años no había. Nos hubiéramos quedado por ahí en otras cosas, en intercurrencias, en factores y nada más. Entonces me parece que vale la pena remarcarlo y celebrarlo, ¿no? Así que quería hacer ese comentario en cuanto a eso. El documento es PDF, así que se distribuye libremente. De hecho, en esta instancia estamos en el momento de difusión, así que es libre. Y queremos eso, o sea, cuanto más se distribuya, más provecho puede surgir de ahí. Bien. El conocimiento se comparte. Claro, por supuesto. La elaboración, Marina, fue bastante artesanal, o sea, lo hicieron ustedes, la edición, todo lo que tiene que ver con el diseño. Bien. El diseño no, en el diseño sí, por suerte tuvimos un editor, pero bueno, en las preparaciones y las fotos sí. Para la próxima, para la Bien. próxima ya sabemos que por lo menos un fotógrafo tiene que haber, ¿no? O fotógrafa. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a las tres. No sé si alguien quiere agregar algo más, ya estaríamos en tiempo de dar por finalizado el encuentro, pero bueno, está abierto el espacio, como siempre, para que puedan decir si quieren algo más. Me parece que este tipo de encuentros favorece a la integración de los docentes del departamento, porque por ahí no nos cruzamos, hola, y no nos conocemos. Exacto. Sí, la verdad. Por ahí Sí. trabajando, incluso en la misma línea, y bueno, podríamos articular. Y Articularse. estos Totalmente. espacios son beneficiosos para esto, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Y celebremos un poco eso también. De hecho, esta Sí. iniciativa de hacerlos también los encuentros a distancia es un poco tratar de propiciar este espacio de encuentro entre ustedes, entre los docentes de los departamentos y también multidisciplinariamente, ¿no? Porque en el encuentro anterior, si me permiten contarles, digamos, una cosita, si bien la mayoría de las exposiciones tenían que ver con proyectos del Departamento de Ingeniería, había una multidisciplinariedad y de hecho había trabajos que tenían que ver con salud, por ejemplo, el desarrollo de un módulo para atención de pacientes con COVID y esto del desarrollo de elementos con el uso de impresoras en 3D, bueno, todo que apunta también un poco a la salud. Así que también eso está muy bueno
y la verdad que nos ponemos muy contentos de que sea útil este tipo de espacios para que ustedes se puedan conocer y articular y poder hacer más proyectos de investigación y generar conocimiento científico, que en definitiva es lo que queremos, ¿no? en la universidad. Bueno, sin Yo más nada. quiero decir algo más, ¿no? Que a mí me gustó mucho, yo no, bueno, también como decía Miriam López, muchas veces uno se cruza en la universidad y no se termina de conocer y saber lo que está sucediendo. Me encantaron las dos investigaciones, la verdad que me gustó mucho que sumaron estudiantes a los proyectos y eso me gustó mucho. Nosotros lo vamos a tener en cuenta para la próxima porque es una manera de fomentar justamente esto desde la carrera, ¿no? Desde que comienzan los estudiantes es una buena manera. Así que, bueno, nada, eso. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias Miriam Peralta a las 3, a Marina y a Miriam López con todo el equipo también que estuvo ahí. Para ir finalizando, les cuento que esta grabación del encuentro del conversatorio va a estar subida a nuestro canal de YouTube. Esto también para ustedes y para el público que está del otro lado. Y anunciarles también, bueno, que la colección vincular, cada colección vincular que se presenta en cada programa, o sea, que resulta de cada programa vincular, se imprime, se edita y ya tenemos la última colección, que son los libros que fueron de los proyectos 2021, que están disponibles tanto en formato virtual como en formato impreso, quizás en la biblioteca de la universidad los pueden encontrar. Y también invitarlos al próximo conversatorio que se va a realizar dentro de un mes aproximadamente, que tiene que ver con las temáticas de educación, así que ahí lo esperamos siempre por este canal. Obviamente vamos a anunciar cuando se haga el próximo conversatorio, así que por nuestra parte nada más, los dejamos tranquilos y bueno, gracias por estar ahí del otro lado y gracias a ustedes tres por compartir con nosotros esa información de los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.